Y pues hoy vengo a compartir y también pues qué bonito escuchar esa, esos sueños, ¿verdad? Que nosotros desgraciadamente hace 500, más de 530 años nos vinieron a cambiar todo. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia espiritualidad, nuestra cosmovisión, pero llegaron a implantarnos otra cultura. Es lo mismo. Cuando hablamos de Sibó, en el caso de Bribri, hablamos de Sibó, creo que es Nobó, es Yahvé, es Jehová, es Shema, es Adonai, es Ruach, es Dios, es Padre. Ese es Sibó. No estamos hablando de un Dios extraño, de un Dios que está ahí inerte, sino hablamos de un Sibó. Claro, nosotros lo vemos desde nuestro contexto, lo vemos a través de la naturaleza, y qué lindo, porque la naturaleza está 24/7 y los 365 días la manifestación de Sibó en medio de nosotros. Que a veces nosotros peleamos, somos seres humanos, que tenemos diferencia, a veces contra nosotros mismos nos agarramos, ¿verdad? Pero tenemos regla que Sibó nos dejó. Eso, no sé, en el caso de nosotros es Seneboae, es la sana convivencia, Seneboae. Me imagino que en Nobel también tienen ese concepto, también vivir bien, en respeto, en armonía. Y bueno, antes de seguir, pues mi nombre es José Alberto y pues me gusta mucho, sí, como dice la compañera, ¿verdad? Me gusta mucho la música y bueno, recientemente estoy aprendiendo lo que es la cocina. Me gusta mucho lo que es el arte culinario nuestro, con elementos tradicionales, ¿verdad? En el caso de Biroco, Zunico, Sinarbo, Capú, entre otros, Ski, ¿verdad? Tantos otros productos que hay, tan riquísimo, natural, 100%, y me gusta resaltar eso, y me gusta compartirlo con mi gente también, porque desgraciadamente a veces nos han metido la idea de que los hot dog y que las hamburguesas, eso es el mejor. Pues sabemos que esto es basura. Ustedes saben que todo lo que es panes, ¿verdad? Todo lo que son los productos procesados, pues vienen con azúcares refinados, con grasas monosaturados y también con colorantes y con productos que vienen a enfermarnos en vez de ayudarnos a alimentarnos. Mientras que nuestros productos, los mayores lo hacían asado, cero grasa, ¿verdad? Cero alteración del colesterol. En todo nuestro pueblo hay muchos aguacates, y los aguacates, pues créanme, de verdad se los digo con toda certeza, el aguacate es la mejor fruta, mejor aliado para nuestra salud. Así que si pudiéramos comer aguacate todos los días, excelente para regular el colesterol, los triglicéridos, para limpiar las venas, limpiarlo, ¿verdad? Porque es grasa natural. En fin, lo que Sibó nos dejó a nosotros a través de la naturaleza tiene que ver con nuestra vida, porque todo va entrelazado. No es como lo ven los Zuliá, o nosotros decimos los Sicuas, ¿verdad? Que hay áreas, ¿verdad? Áreas de ambiente, entre ese área hay un montón de otros grupos ahí. Cuando nosotros hablamos del ambiente, hablamos de la vida, porque ahí en la montaña, en el bosque, está nuestra medicina, nuestros alimentos, los insectos, los animales, que nos ayudan tanto espiritual como también físico. Entonces, para nosotros, vivir en el bosque es un verdadero regalo de Sibó y nuestro estilo. Yo siempre lo comparto así con todo, digo yo, orgullosamente en nuestra sangre indígena no hay ADN de comercio, y esto por la naturaleza. Hoy con este mundo globalizado pues tenemos que luchar, ¿verdad? Nosotros decimos cuecuco, ¿verdad? El escue es ratón, ¿verdad? La rata. Y cucú es la orejita, ¿verdad? Como es redondito y las monedas son redondas, entonces se comparan con cuecuco, ¿verdad? Nosotros decimos así, lo decimos de una forma
vacilón, pero casi que la mayor parte de las personas que son mayores, ya entiendo cuando hablamos de escuecoco, sabemos que es dinero, ¿verdad? La platita. Pero la naturaleza de nosotros es la sana convivencia. Entonces, en ese tiempo, así como lo están haciendo ustedes, retomar todos esos conocimientos ancestrales y esa gobernabilidad ancestral, eso es sumamente importante. Como decía la compañera, nosotros en Salitre, pues, somos apenas 2000, ahí en el territorio, somos 11.700 hectáreas, somos un grupo pequeño. Sin embargo, sí creemos, estamos muy cimentados en lo que es nuestra cosmovisión, en lo que es el respeto recíproco, el ayudarse uno con el otro y el trabajo en equipo. Eso es lo que Sibú nos dejó a nosotros. Aunque estemos con una organización que no es tradicional, pero lo adaptamos a nuestro estilo de vida, lo adaptamos a nuestra cosmovisión, porque cuando todo está en nuestra mano, debemos verlo desde nuestra visión y no como lo ven los políticos. Y eso a mí me duele mucho, de verdad, y aquí lo digo con todo mi amor y con todo mi sentimiento. A mí me duele mucho que muchos hermanos indígenas que tomen cuando se toma el poder en el pueblo, se aprovecha de los mismos indígenas, los maltrata a los mismos indígenas. Por favor, cuando decimos que somos pueblos originarios, desde nuestro corazón primero tiene que estar Sibú, y desde ahí brota nuestro sentimiento, y no dejarnos llevar por esa ideología de los Zulia que está allá afuera, que es explotación, que es maltrato, que es todo lo que es el maltrato físico, psicológico. Eso está afuera, pero si Sibú nos dejó a nosotros es la sana convivencia. Yo me siento contento primeramente con Sibú. Él está con nosotros, está con el pueblo noble, está con todos nosotros, porque Él nos creó de una forma especial. Y yo siempre he dicho, hoy dicen que el cambio climático todos los seres humanos somos responsables de eso. No somos responsables. Nosotros los pueblos indígenas no somos responsables del cambio climático. Los responsables hace 200 años, cuando se comenzó la revolución industrial, de ahí se comienza a deteriorar la capa de ozono. No somos nosotros. Muchas gracias, de verdad, pueblo panameño, pueblo indígena. Nosotros en el 2018 estuvimos en la comarca Nove Buglé, estuvimos arriba en la capital. Muy hermoso, muy bonito, sí, fuimos como a caminar ahí, ¿verdad? Muy hermoso, muy bonito, nos gustó mucho, y bueno, pues fue una experiencia muy bonita, y qué bonito verlos allá por acá, a todos ustedes. Así que muchas gracias, de verdad. Yo creo que me extiendo, pero es que hablar del tema nuestro, eso apasiona mucho. Muchas gracias.